Buenas noches, me llamo Patricio Bravo, soy estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja en la maestría de Derecho Constitucional. En la asignatura de Teoría del Derecho Constitucional se nos ha asignado como un trabajo final realizar una evaluación crítica a la Constitución del año 2008. Este presente trabajo tiene como objetivo o como finalidad analizar las teorías críticas y analíticas del derecho constitucional y las nuevas tendencias de estudio e investigación que permitan evaluar la Constitución de la República del Ecuador en vigencia. Se analiza así entonces una relación existente entre la Constitución y el neoconstitucionalismo con relación al respeto de los derechos fundamentales. El objeto del presente trabajo, yo he considerado analizar cómo ha desarrollado la Corte Constitucional el derecho del matrimonio a partir del caso número 11-18-CN/19, sentencia que trata o ha regulado lo que es el matrimonio igualitario. Para partir de este análisis, hay que tener en cuenta lo previsto en el artículo 1, en lo principal de la Constitución de la República del Ecuador, disposición que refiere que es un Estado constitucional de derechos y de justicia. Esta disposición tiene una relación directa con el desarrollo de los derechos humanos, teniendo en cuenta que estamos en un Estado que brinda protección a los derechos a través de la aplicación de la doctrina del neoconstitucionalismo. Para el análisis de estudio del presente trabajo, de la presente sentencia, yo realizo un análisis en su parte dogmática, la cual incluye una declaración de los derechos fundamentales, que son normas diseñadas para proteger las libertades individuales y colectivas, conforme así lo ha señalado Gargarella. Como resumen de la presente sentencia, debo hacer conocer como un antecedente que estos tienen fecha el 13 de abril del año 2018, en que dos ciudadanos solicitan al registro civil la celebración e inscripción de su matrimonio. Dicha entidad negó este requerimiento argumentando que según nuestro ordenamiento jurídico interno, el matrimonio solo es posible entre un hombre y una mujer. Ante esta negativa, en primera instancia, por parte de los accionantes en una acción de protección, interpusieron un recurso de apelación, el mismo que recae ante el Tribunal de la Sala de la Corte Superior de Justicia de Pichincha, en el cual se suspendió el procedimiento de esta acción y se remitió a una consulta ante la Corte Constitucional. La Corte Constitucional aboca conocimiento del caso y esta Corte, en su análisis, reconoce la existencia de que en el Ecuador existen diversas personas con diferentes orientaciones que sufren múltiples actos de discriminación todos los días en todos los ámbitos, sea esto público como privado. La Corte Constitucional aborda una supuesta contradicción entre la opinión consultiva OC-24/17, que reconoce el derecho al matrimonio entre parejas del mismo sexo, y el artículo 67 de la Constitución, que lo define al matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer, y dispuso al tribunal consultante interprete el sistema normativo a la luz de la sentencia y que ordene al registro civil registre el matrimonio de los accionantes, toda vez que no es necesaria una reforma constitucional al artículo 67 de la Constitución de la República del Ecuador. Asimismo, refiere que tampoco no son reformas esto para el Código Civil en su artículo 81. Con la finalidad de definirlo a este concepto, en el ámbito internacional, la Declaración Internacional de Derechos Humanos sobre el matrimonio dice que
los hombres y las mujeres a partir de la edad nubil tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia. Asimismo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconoce el matrimonio entre un hombre y una mujer. De igual forma, la Convención Americana de Derechos Humanos reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia. Estas son las definiciones dadas en el ámbito internacional respecto a que se reconoce el matrimonio entre un hombre y una mujer. Nuestra Constitución también en su artículo 68 establece al respecto que es la unión estable y monogámica entre dos personas libres de vínculo matrimonial que forman un hogar de hecho. Esto en lo principal en cuanto a la normativa constitucional que ha regulado en qué consiste el matrimonio. De igual forma, nuestro Código Civil en vigencia en su artículo 81 define el matrimonio como un contrato solemne en el cual dos personas se unen para vivir juntos y auxiliarse mutuamente. Todas estas definiciones a las cuales me he remitido refieren que el matrimonio se da entre un hombre y una mujer. Hay que tener en cuenta que la Corte, al resolver la consulta sobre esta contradicción, se refirió principalmente a la opinión consultiva como un instrumento internacional de derechos humanos, el cual el Ecuador debe aplicar ya que forma parte del bloque de constitucionalidad. Además, la Corte realizó una interpretación literal aislada con el objetivo constitucionalmente válido de garantizar la posibilidad de que este tipo de personas de un mismo sexo puedan formar una familia. Al respecto, me permito hacer referencia a lo que dice el autor Selin en el capítulo 3 de su obra El neoconstitucionalismo en el Ecuador, el cual dice que el programa neoconstitucional quiso llevar hasta sus últimas consecuencias sus ideales principales al defender una constitución que desarrolle en detalle los derechos humanos que se constituirían en el fin de la República garantista, así como mecanismos para armonizar, desarrollar y proteger su contenido mediante las garantías constitucionales y la jurisprudencia suprema de la justicia constitucional. De la lectura citada, así como del análisis, el cual ha hecho referencia y que ha sido objeto de estudio, se advierte un claro ejemplo del neoconstitucionalismo en la Constitución del 2008 por parte de este organismo de la Corte Constitucional como máximo órgano de interpretación de la misma, la cual tiene entre sus funciones desarrollar contenido de los derechos humanos para cumplir con uno de los fines de la República garantista. Además, con respecto a esta crítica, el autor Celi señala que es de gran poder el que ostenta la Corte Constitucional y que tiene su origen en la debilidad y corrupción de las instituciones representativas. A partir de esto se observa que este organismo depende del Poder Ejecutivo para favorecer las preferencias de cada gobierno de turno, lo que ha llevado a que se le califique a la Corte Constitucional como un sirviente del poder. Por otra parte, habría que resolver qué tan valioso es para una democracia que los jueces intervengan de forma tan amplia como sugiere el neoconstitucionalismo ecuatoriano en la jurisprudencia de la política. Por supuesto, ello requiere asumir que los jueces tienen la última palabra sobre lo que es constitucional, algo que para mayor cantidad de regímenes personalistas de América Latina es una entelequia. Estas son las expresiones o las críticas que ha realizado el autor Celi en cuanto al neoconstitucionalismo por parte de la Corte Constitucional. Muchas gracias.